Buenas noches a todos los participantes. La Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya les brinda la más cordial bienvenida. Vamos a dar inicio a la presentación del Diplomado Internacional Formación de Formadores en Educación Popular. Esta noche nos acompaña Lizzy Canal, quien es la coordinadora del diplomado. Es magíster en Investigación y Formación Universitaria por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cuenta con una segunda especialidad en formación docente por la PUC. Además, tiene amplia experiencia coordinando programas de formación de docentes y directores de instituciones educativas públicas y de colegios privados. Trabajó 15 años en la asociación PUC Yasunchis y la ONG Tarea. Fue directora del Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Participó como miembro del directorio del Foro Nacional de Educación para Todos. Actualmente es coordinadora senior de las acciones formativas de la Dirección de Formación en Servicios del Ministerio de Educación. Antes de cederle la palabra a la profesora Lizzy Canal, quisiera explicarles la dinámica de nuestra charla. El tiempo de exposición de la profesora Lizzy y su invitada será de 45 minutos, luego de los cuales pasaremos a una ronda de preguntas, por lo cual les pedimos que mientras se realice la exposición, ustedes puedan ir colocando sus comentarios o inquietudes a través del chat de esta plataforma Zoom. Ahora sí, sin más que decirles, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, profesora Lizzy. Muchas gracias, es un honor para mí presentar este Diplomado Internacional de Formación de Formadores en Educación Popular. Muy agradecida de antemano la participación de todos aquí presentes que ya seguramente están con mucha expectativa acerca de este diplomado tan importante que ofrece la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya. Conmigo está presente la profesora Graciela Mesina. Ella es una de las docentes del diplomado, así que también le doy la bienvenida y estaremos juntas compartiendo este momento tan importante para la universidad. Bien. Ante todo, quisiera centrarme en el propósito, ¿no?, de este diplomado tan importante. Comentar previamente, ¿no?, que este diplomado pues surge hacia los años 2010-2011. Es cuando se internacionaliza el diplomado de formación de formadores en educación popular, en el marco de un convenio entre la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y el CEAL, que es una red internacional de instituciones, ONGs, instituciones educativas, diversas instituciones que vienen aportando a la educación popular en distintos países de América Latina. Y en ese sentido, parto diciendo eso porque este diplomado precisamente surge, ¿no?, de esta alianza tan importante, y en ese sentido se define como propósito la formación de educadores que sean capaces, ¿no?, de manejar los fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos de la educación popular con la finalidad de mejorar sus prácticas formativas vinculados al trabajo con diversos actores educativos y sociales de la comunidad educativa y social en nuestros diversos espacios locales, regionales y, por supuesto, institucionales. Bien, ¿cuál es el perfil que tiene que propone el diplomado? ¿Cuál es el perfil del egresado? Por una parte, se espera pues que el participante, ¿no?, de este diplomado pueda fortalecer sus capacidades profesionales como educadores populares, para que puedan renovar sus prácticas educativas y aporten a la formación de planes de formación que orienten y sustenten los planes de acuerdo a las necesidades formativas, ¿no?, de los diversos sujetos a quienes atienden, justamente para poder responder, ¿no?, a partir de ese diagnóstico. Es decir, plantear, diseñar planes de formación
que partan de identificar esos diagnósticos de las necesidades formativas de los diversos sujetos a quienes ofrecemos la formación. Un segundo aspecto o capacidad que pretende lograr este diplomado es la renovación de un modo común de entender la educación popular. ¿Qué quiere decir esto? Que requerimos de partir de ese análisis crítico, ¿no?, de los enfoques, interpelar la práctica educativa popular en función a esos marcos teóricos y en función de ese contexto y esa realidad que nos ofrece los diversos territorios de nuestro país. Una tercera capacidad también muy importante del diplomado tiene que ver en renovar su rol como educador popular y fortalecer su conocimiento en relación a los aprendizajes con la acción y lo que ocurre con los sujetos en esa dialéctica del hecho educativo. Y con ello alcanzar, diseñar estrategias metodológicas formativas concordantes con ese sujeto a quien se quiere formar. Por último, la última capacidad tiene que ver con aplicar conocimientos adquiridos en el marco de su rol como formadores de educadores populares para incidir en un cambio de enfoque, en un cambio de visión respecto a esa práctica formadora. Bien, entonces este es el objetivo y el perfil del egresado de este diplomado. Por otra parte, ¿no?, en función a este perfil, el diplomado se propone, ¿no?, fortalecer, ¿no?, desarrollar dos competencias importantes. Una de ellas tiene que ver con la renovación de un modo común de entender la educación popular a partir de ese análisis crítico de los enfoques teóricos y de la práctica de la formación, a fin de poder incidir en esos cambios tan importantes de cómo tener que planificar, diseñar estos planes de formación que partan de un contexto real de los sujetos y de los diversos actores a los que se pretende formar. Una segunda capacidad tiene que ver en el manejo de los fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos de la investigación-acción aplicados a la educación popular, justamente para poder diseñar la formación o los planes de formación de formadores, ¿no? Vale decir, la metodología o el método de investigación que se va a utilizar para el diseño de estos planes de formación, sin duda, es la investigación-acción, que implica justamente partir de una problemática, de esas necesidades formativas que traen los sujetos para poder diseñar los planes de formación de acuerdo a esa problemática real, vale decir, de acuerdo a las necesidades específicas que tienen los actores a quienes vamos a formar. Ello implica que el diplomado, entonces, tiene como un gran producto, ¿no? El gran producto del diplomado es la elaboración de un plan de formación de formadores que responda a esos enfoques, a esa realidad de los actores, a esas necesidades formativas y poder realmente diseñar las estrategias, ¿no?, y las actividades que correspondan a esas necesidades. Por lo tanto, el enfoque de la educación popular y sus estrategias son la piedra angular para poder diseñar estos planes de formación para estos actores. En ese sentido, la malla curricular del diplomado comprende los siguientes cursos. Un primer curso tiene que ver con el contexto sociohistórico y la proyección de la educación popular en América Latina. Un segundo curso está relacionado a las corrientes pedagógicas de la educación popular. Un tercer curso a los enfoques y acciones de la educación comunitaria. Un cuarto curso, también muy importante, es el de la incidencia de la acción comunitaria.
Un quinto curso, sin duda, tiene que ver con las estrategias pedagógicas de la educación popular. Un sexto curso, la educación popular y la investigación-acción, como una herramienta metodológica justamente para poder diseñar esos planes con la ayuda, ¿no? La riqueza de estas estrategias pedagógicas de la educación popular. Finalmente, un último curso necesario para el diplomado es el diseño y elaboración de planes de formación de formadores. Entonces verán que los cursos, ¿no?, tienen digamos, una articulación, ¿no? Es decir, uno es prerequisito del otro. ¿Por qué? Porque, como les decía hace un momento, el producto de este diplomado será que cada participante diseñe y elabore su plan de formación de formadores. Y para eso necesita toda la riqueza teórica y metodológica de cada uno de estos cursos. Los cursos tienen entre 3 y 4 créditos, vale decir un promedio de 48 y 64 horas, ¿no? Los cuales hacen un total de 7 cursos, 24 créditos y 384 horas, ¿no? Ese es el número total de horas, ¿no? Bueno, quisiera detenerme un poquito, ¿no?, en relación a cada uno de los cursos, ¿no? Por ejemplo, en relación al primer curso, ¿no?, Contexto sociohistórico y proyección de la educación popular en América Latina. Este curso es muy importante. Partir de este curso en el diplomado nos permite situar el propósito de analizar el origen, el desarrollo, la proyección de la educación popular en América Latina y en particular el Perú. Entre los temas que el curso va a abordar, ¿no?, se encuentran, ¿no?, los principales debates que a lo largo del tiempo han surgido alrededor de la propuesta de la educación popular, ¿no? Sus desafíos, ¿no? Cuáles han sido esos hitos tan importantes de cómo la educación popular ha ido transitando a lo largo de los años y cómo esto también se ha ido fortaleciendo, renovando e enriqueciendo. Entonces, esta línea de tiempo es muy importante, ¿no? Comprender, situarnos en ese contexto sociohistórico y su proyección, ¿no? Su proyección hacia el mundo social, hacia el mundo educativo. El segundo curso, Corrientes Pedagógicas de la Educación Popular, un curso también muy importante porque aborda las principales corrientes de la educación popular y su análisis de la experiencia educativa, ¿no?, a partir del contexto de los diversos actores e instituciones. Los temas que el curso aborda son la pedagogía crítica, la pedagogía ignaciana, la pedagogía feminista, la visión, la pedagogía acerca de la salud, ¿no?, la salud física y emocional, son temas cruciales justamente para poder enriquecer, ¿no es cierto?, todo lo que es la comprensión de la educación popular. Sumado a ello, quiero también mencionar que entre las distintas corrientes, ¿no?, están como atravesando diversos principios, ¿no?, como el de la inclusión, los derechos, ¿no? Son principios, la interculturalidad, que están inmersos en el análisis de estas distintas corrientes. El tercer curso, sobre los enfoques y acciones de la educación comunitaria. Bueno, este curso también es fundamental porque nos lleva al análisis de los enfoques y acciones de la educación comunitaria. Entre los temas que se pretenden desarrollar están relacionados, pues, a qué es el enfoque comunitario, ¿no?, y cómo este concepto tan importante va a incidir en la práctica sociocomunitaria y las comunidades de práctica, ¿no? Hoy en día se habla mucho de estas comunidades de aprendizaje y cómo, ¿no es cierto?, esta función tan importante de aprender y de poder, digamos, construir juntos
un desafío, un propósito, ¿no? Lograr una meta, ¿no? En colectivo, ¿no es cierto?, es tan importante, ¿no? Y cómo este ejercicio de una ciudadanía colectiva también tiene sus implicancias en lo que es hoy, ¿no es cierto?, este ejercicio ciudadano, pero desde una mirada mucho más amplia, que corresponde también a esta mirada de comunidad. Entonces, en ese sentido, este curso también es fundamental. Un cuarto curso tiene que ver con la incidencia de la acción comunitaria, ¿no? Este curso aborda diferentes enfoques y acciones de la educación comunitaria desde los temas en los que, bueno, va a situar su análisis. Está el campo de acción de la incidencia pública, ¿no? Desde las organizaciones de la sociedad civil, los espacios de acción para la incidencia pública, la ruta de la incidencia pública, la incidencia de la acción comunitaria, la identificación del problema de la incidencia, el conocimiento de los actores involucrados, la definición de los objetivos, ¿no?, de la incidencia, las estrategias para lograr la incidencia. Bueno, un sexto curso tiene que ver con las estrategias pedagógicas de la educación popular, ¿no? Este curso está orientado justamente a desarrollar estas estrategias que corresponden, ¿no es cierto?, a los diversos enfoques de la educación popular, la pedagogía, la reflexión pedagógica, las estrategias metodológicas en la educación popular, vale decir, todo ello en función, ¿no?, de la elaboración, del diseño de estrategias que permitan justamente incidir más en la práctica de la formación, en la práctica pedagógica de la formación, ¿no? Y en ese sentido, cómo aprovechar estas estrategias tan importantes que nos ofrecen una riqueza enorme justamente para repensar, ¿no?, las estrategias de la formación. Finalmente, ¿no?, el último curso tiene que ver con la educación popular y la investigación, perdón, es el penúltimo curso, ¿no? Este penúltimo curso tiene que ver con el análisis, ¿no?, de los aspectos metodológicos, conceptuales y metodológicos de la investigación-acción. Los temas que aborda este curso, ¿no?, es la definición, bueno, de la investigación-acción en la educación, sus características, ¿no?, la diferencia entre investigación-acción y diversas otras metodologías de investigación, el problema de la investigación-acción, el diagnóstico del problema, la formulación de una hipótesis-acción justamente para poder plantear alternativas de solución frente a ese problema, ¿no? Y cuán importante es este curso, porque justamente a partir de este curso el participante va a poder hacer un verdadero diagnóstico de esas necesidades formativas que traen los sujetos a quienes vamos a ofrecerles una formación. ¿Para qué? Para que podamos plantear un plan de acción, ¿no?, para la formación. Entonces, bien, estos son los 6 cursos y finalmente, bueno, el último curso que cierra el diplomado, ¿no? Y digo cierra el diplomado porque con este curso el participante consolida su formación y lo que se le ofrece es el diseño y elaboración de un plan de formación de formadores. Este curso, ¿no?, tiene como objetivo que el participante pueda diseñar y elaborar todo un plan de formación justamente a partir de un diagnóstico de necesidades, ¿no? Y en ese sentido es importante, bueno, partir un poco de los aspectos también teóricos, ¿no? Es decir, analizar los enfoques de la formación de adultos, ¿no? ¿Cómo diseñamos un plan de formación si no tenemos esta base conceptual que es tan importante, ¿no? Comprender, ¿no?, cómo vamos a formar, cómo aprenden los adultos, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles son las estrategias de formación más pertinentes, ¿no? Entonces, con el curso anterior, el participante debe haber ya encontrado o identificado esas necesidades formativas. Entonces, con este curso, la idea es que
pueda diseñar un plan en función a esas necesidades, ¿no es cierto? Entonces, aquí el curso le ofrece, pues, vuelve, ¿no?, sobre las estrategias pedagógicas, ¿no?, desde la educación popular, justamente para poder diseñar este plan tan importante que tiene, digamos, que consolida el proceso formativo de los participantes. Y finalmente, ¿cómo evaluar? ¿Cómo evaluar los aprendizajes en un contexto de la educación popular teniendo en cuenta los enfoques, ¿no? Es una evaluación sumativa, es una evaluación formativa, vale decir qué tipo de evaluación se requiere para poder evaluar en el marco de este plan. ¿Bien? Entonces, bueno, eso en relación a los cursos, ¿no? Ahora me quiero centrar en la metodología. Los aspectos metodológicos de este diplomado son una herramienta clave, ¿no? Porque ha sido quizás uno de los primeros diplomados en la universidad que se ha ofrecido totalmente a distancia, ¿no? Y entonces este diplomado es muy importante en ese sentido. ¿Por qué? Porque aprovecha muchísimo el elemento, las herramientas virtuales, ¿no? Y para generar estos aprendizajes, ¿no? Y fomentar este trabajo autónomo del participante, pero también fortalecer su capacidad de aprendizaje colaborativo, ¿no es cierto? Vale decir, entonces es una combinación de un aprendizaje autónomo para también fomentar, ¿no es cierto?, el trabajo colaborativo y, por supuesto, una comunidad de aprendizaje que contribuya, pues, a seguir alimentando este pensamiento de la educación popular en la formación de formadores. Usaremos las videoconferencias con los docentes, ¿no? Materiales de estudio elaborados por los docentes, ¿no? El diplomado cuenta con sus propios materiales, ¿no? Y con una riqueza grande de bibliografía complementaria. Hay toda una asesoría personalizada para el último curso que corresponde al diseño y elaboración del plan de formación de formadores, actividades de aplicación de aprendizaje y un uso flexible del tiempo. Entonces, aquí empleamos lo que es el aprendizaje autónomo y colaborativo, eh, con una, digamos, aula virtual muy potente que está nutrido de materiales, ¿no?, producidos por los propios docentes, ¿no?, que van como desarrollando actividades sincrónicas y asincrónicas, y en ese sentido contaremos, ¿no?, con la plataforma, el aula virtual, donde se van a colgar todos los materiales, ¿no?, y se van a plantear actividades, ¿no es cierto?, de todo tipo, como foros, wikis, bueno, tareas también que el participante seguramente va a tener que subir a la plataforma, pero también tenemos los espacios o las actividades de tipo sincrónico, ¿no es cierto? Entonces, vamos a contar también con videoconferencias en cada curso. En promedio, estas videoconferencias comprenden hasta 3 videoconferencias por curso, justamente para poder reforzar, ¿no? Reforzar los aprendizajes desarrollados a través del aula virtual. Entonces, cada curso tiene sus actividades, ¿no?, específicas en el aula virtual y se complementan con las videoconferencias desarrolladas por los docentes del curso. Estas son en promedio 3 videoconferencias a lo largo del curso. Cada curso tiene una duración aproximada de 7 semanas, ¿ya? Entonces se espera que cada semana el participante pueda organizar su tiempo, ¿no?, para poder desarrollar las distintas actividades que se proponen en el curso. Las actividades están debidamente dosificadas, es decir, partimos del hecho de que muchos de los participantes interesados en este diplomado son personas que seguramente tienen actividades laborales o están realizando otras actividades formativas, y bueno, también consideramos que muchos de ellos pueden ser también, bueno, tienen ahora muchas responsabilidades familiares, precisamente por el contexto en el que estamos, ¿no? La pandemia. Entonces,
los tiempos están bien dosificados, ¿no? La flexibilidad también es un elemento muy importante de este diplomado, porque si hay algún participante que no ha podido colgar la tarea, la actividad en su momento, entonces los docentes siempre son bastante, digamos, comprensivos y tolerantes en cuanto a darle pues alguna oportunidad, ¿no? Siempre y cuando esto se justifique, ¿no es cierto? Bueno, entonces más aún en este momento de pandemia. Por lo tanto, lo que queremos reforzar, ¿no es cierto?, en el participante justamente es este trabajo autónomo, es decir, que el propio participante pueda organizar sus tiempos. Nosotros para cada curso tenemos 7 semanas y a lo largo de esas 7 semanas se van, ¿no?, mediante un cronograma, ¿no?, desarrollando las actividades. En esas 7 semanas también se van a dar estas 3 videoconferencias, ¿no? Entonces, esas videoconferencias tienen una fecha, un cronograma, vale decir, todo el curso tiene un cronograma, ¿no? Y el participante tendrá que organizar sus tiempos en casa, para poder asegurar esas actividades que, como vuelvo a mencionar, son bastante dosificadas, ¿no? No demandan y sobreexigen al participante, de modo que le resulte difícil poderlas desarrollar. Bien, entonces, eso en cuanto al aspecto metodológico. Ahora, bueno, me quiero también referir, ¿no? Quiero presentar a la plana docente de este diplomado y, bueno, mencionarles que este equipo de docentes son docentes con una trayectoria muy grande. Está como parte de este equipo, ¿no?, de docentes, quiero presentar a María Amelia Palacios, ¿no? Ella es, además de ser, bueno, magíster en lo que es educación, ¿no? Magíster en educación por la Universidad Toronto en Canadá y licenciada en educación por la Universidad Católica del Perú. En este momento, María Amelia Palacios es presidenta del Consejo Educativo Nacional, ¿no? Para el periodo 2020-2026, ¿no? Ella es una de las docentes, ¿no?, de nuestros cursos, ¿no? Bueno, también ha sido coordinadora del programa de reforma educativa de la Fundación Ford, ¿no?, para la región andina y el Cono Sur, y jefa del proyecto USAID, ¿no?, en Perú. Bien, hay muchas cosas más que María Amelia Palacios en su experiencia, además de ser docente en varias universidades, nos ofrece, pero bueno, esto es básicamente una presentación muy, muy corta y muy breve. En segundo lugar, quiero también presentar a Graciela Concepción Mesina, justamente me está acompañando en esta presentación. En breve le voy a dar la palabra, ¿no? Ella es investigadora en educación y ciencias sociales, socióloga de la UBA en Argentina. Bueno, tiene un doctorado en ciencias, ¿no?, con mención en investigación educativa. Es formadora de docentes con una trayectoria muy grande, ¿no?, en todos los temas comunitarios. Es investigadora en diversos organismos internacionales como la UNESCO y la OEI. En tercer lugar, ¿no?, está también Lorena García, ¿no? Tiene un doctorado en ciencias con especialidad en investigación educativa por el Departamento de Investigaciones Educativas de la DIE, Benestab de México. Realizó diplomados en sistematización de la práctica educativa, en formación de formadores, formación de tutores. Bueno, también tiene una larga experiencia académica en diversas universidades en México. Entonces, quiero decir que nuestra plana docente está combinado por docentes de Perú y docentes de otros países. También tenemos a Rosana Mendoza Zapata, ella es educadora, ¿no?, peruana por la Universidad Católica, ¿no?, del Perú. Y bueno, tiene, digamos, una
En este momento tiene una especialización, ¿no?, en todo lo que es el tema de infancia. Es candidata a doctora para las ciencias sociales, niñez y juventud por el CINDE y la Universidad de Manizales, en Colombia. Se ha especializado en andragogía en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle y, bueno, tiene una participación muy importante en todo lo que es bueno, los aspectos, digamos, de redes, de movimientos que están justamente contribuyendo a hacer incidencia en temas sociales como la niñez y la juventud. Ella es docente también de otros temas y de otros cursos en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Tenemos también a Óscar Marín García. Él es licenciado en Filosofía, ¿no?, de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Tiene un diplomado de Filosofía con mención en Ética y Política y maestría en Filosofía con mención en Ética y Política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Maneja temas de transversalización del enfoque de género, ¿no?, derechos, interculturalidad, igualdad de género. Perdonen, hay un poquito de bulla. Y bueno, actualmente es tutor, ¿no?, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ¿no?, con responsabilidad en todo lo que es la asesoría al alumno de forma personalizada, ¿no?, de acuerdo al modelo ignaciano que tiene la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Finalmente está también con nosotros David Cordero Colmenares. Él es magíster en educación con mención en gerencia educativa por la Universidad Pedagógica Experimental, bueno, de Libertador, y licenciado en educación con mención en ciencias pedagógicas por la Universidad Católica Andrés Bello. Se ha desempeñado en funciones como coordinador pedagógico regional en el movimiento de educación popular y promoción social de Fe y Alegría. Ha acompañado a la aprobación e incorporación de tecnologías, ¿no?, en todo lo que es tecnologías de la información y la comunicación en los centros escolares. Ha sido, bueno, también autor y facilitador de módulos de comunicación digital, ¿no? Y bueno, actualmente también coordina un diplomado sobre liderazgo en la transformación del centro, ¿no?, en la UCAP. Bueno, es facilitador del programa de formación en competencias y TIC para comunidades de la Fundación de Empresas Polar. Bueno, entonces verán que digamos, es una plana docente bastante experimentada, ¿no?, con una larga trayectoria en lo que es formación de adultos, ¿no? Y bueno, particularmente también quiero hacer énfasis a esta característica que tiene el diplomado, ¿no?, de sus enfoques, ¿no?, en la educación popular, tan importantes justamente para poder alinear pensamientos y visiones comunes al respecto. Entonces, este diplomado cuenta con una plana docente muy experimentada en los temas que se van a desarrollar a través de sus respectivos cursos. Bueno, en cuanto a lo que es el proceso de admisión, ¿no?, 2021, ¿no?, me quiero referir a aspectos bastante más logísticos, ¿no?, ahora. Bueno, la postulación, ¿no es cierto?, para este diplomado está programado hasta el 3 de agosto, ¿no?, de este año. La evaluación está programada para el 4 de agosto, ¿no? Esta es una evaluación básicamente documental, no es que va a haber un examen, una prueba, es bueno, revisión documental. Y bueno, por supuesto que habrá una publicación de los resultados, esto está programado para el 5 de agosto. Por otro lado, hay un pago de la primera cuota entre el lunes 9 y martes 10 de agosto. La matrícula como tal está prevista para el jueves 12 de agosto y el inicio de clases de este diplomado es el lunes 23 de agosto. Algo muy importante que creo que es fundamental también que lo sepan es que como toda oferta formativa que ofrece la universidad, bueno, aquí es fundamental cumplir con digamos, con la meta de matrícula establecida por la universidad. Entonces, la universidad se reserva el derecho de suspender el inicio del programa si no se cumple con la meta establecida, ¿no? Entonces,
Es también bien importante saber eso de antemano, ¿no? Y por eso es que la universidad hace una difusión muy fuerte, ¿no? Durante todos estos meses, a fin de que todos los interesados pudiesen, digamos, inscribirse, ¿no? Y durante estos meses, junio, julio, para poder, digamos, asegurar la matrícula respectiva, ¿no? Bueno, los requisitos de ingreso, todo esto se hace hoy en día a través del sistema, ¿no es cierto? Es en línea. Se requieren algunos documentos y algunos pagos básicos, ¿no es cierto? Bueno, el participante debe poseer el grado académico de bachiller, tener conocimientos básicos del manejo de las TIC, ¿no? Cómo entrar a un aula, cómo... Sin embargo, también el diplomado, antes de empezar el diplomado con los cursos respectivos, tiene, digamos, una semana de inducción, justamente para poder habilitar al participante en el uso de la plataforma, cómo usar las herramientas virtuales del aula virtual, etcétera, etcétera. Así que, bueno, estamos hablando de que en la admisión, bueno, ese es un requisito muy básico, ¿no? No tiene que saber muchas cosas, porque el diplomado también ha considerado una inducción, ¿no? Aprobar el proceso de admisión, que es, digamos, básicamente la entrega de la documentación que se requiere, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es la inversión económica, hay un derecho de admisión por el valor de 50 soles, ¿no? Los costos de estudio, ¿no? Aquí, bueno, hay un pago, digamos, el monto total de la inversión para el diplomado es de 3.334.50. Hay, digamos, todo un sistema de pagos por cuotas, 9 cuotas que equivalen a 390 soles, ¿no? Y bueno, el derecho de la obtención del diploma también tiene un costo, ¿no? Al finalizar el proceso formativo, bueno, el participante podrá tramitar su diploma, ¿no? Y eso también tiene un costo, ¿bien? Eso respecto a lo que es, digamos, la inversión económica. Bien, entonces, de mi parte, quiero cerrar esta presentación, agradecerles muchísimo por su atención. Voy a, antes de pasar a las preguntas, ¿no es cierto?, propias de la presentación, quisiera darle la bienvenida a Graciela Mesina, quien está también aquí con nosotros, acompañándonos, para que ella también pueda, digamos, darles algunos elementos propios de este tema tan importante, ¿no? Aquí está en mi presentación final, me acompaña Paulo Freire y como saben también mencionarles que este año Paulo Freire, bueno, recordamos a los 100 años de Paulo Freire, ¿no? Y para nosotros Paulo Freire es digamos, un referente muy importante para este diplomado. Y cierro con esta idea, ¿no? Todo acto educativo es un acto político, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el video también que hemos visto al inicio, ¿no? De Falsborda, cuando nos habla de la verdad sentipensante, ¿no? Cómo construimos el conocimiento, cómo se da el conocimiento si no es a través de la razón y el sentimiento, ¿no? Son dos procesos que se integran justamente para poder producir ese conocimiento que respeta, ¿no es cierto?, la condición del sujeto y que también tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, estos elementos que confluyen. Entonces la investigación, que es un medio para lograr ese conocimiento, nos debe llevar justamente a integrar estas dos dimensiones que son fundamentales para lograr justamente el conocimiento, y eso es lo que vamos a lograr cuando todos ustedes interesados en el diplomado diseñen sus planes de formación de formadores. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, profesora Lisi, por la exposición. Me parece que en este momento entonces le cedemos la palabra a la profesora para que comparta también, pues, de qué va su curso, ¿no? Cómo es la metodología y sobre todo que nos sigan motivando a cursar este diplomado. Muchas gracias. Bueno, yo primero agradecerle a Lisi la invitación, también decirles que aquí no estoy yo sola y Lisi, sino que también hay otras compañeras de la maestría, y está Lorena García, no está con cámara, pero está, y también está Marita Palacios, así que somos un grupo.
que queríamos compartir con ustedes qué es el diplomado. A mí me parece que hay muchas cosas que son interesantes del diplomado y que yo cada vez afirmo esto, ¿no? Cuando me toca mi curso y que me han tocado distintos cursos. Primero esta idea de internacional, ¿no? ¿Qué quiere decir internacional? Que no es solo gente de Perú, ¿no? Que hay estudiantes de otros países y hay profesores de otros países. Y también hay autores, ¿no? Que no es un diplomado local. Entonces eso nos da como una perspectiva, una expansión. Yo por supuesto siempre aprendo de los estudiantes, conozco un poco más Perú, ¿m? Y eso me parece que es fundamental, que podemos intercambiar desde lugares distintos, ¿no? Yo estoy en México, otro está en Ayacucho, otro está en Lima, entonces está hablando desde su situación, desde su experiencia. Eso es lo primero que quisiera destacar. Luego, como el diplomado articula experiencia y teoría. Es decir, cada uno habla desde lo que es, desde su vida cotidiana, desde su vida, entre comillas, profesional, pero también estamos pensando y dialogando con otros autores. A mí me pareció fantástico empezar con Orlando Fassborda. Yo tuve la suerte de conocerlo, ella estaba, conocerlo físicamente, ¿no? Lo había leído cuando empecé la carrera de sociología, pero muy al final, un poco después él murió, fui a una reunión, a un congreso en Colombia, y perdón, ni siquiera pude conocerlo. Hablamos con él por teléfono y le pude escuchar la voz, ¿no? Y un poco antes estuve trabajando por una evaluación parcial y también me pude comunicar con él a través del correo electrónico. Y en los dos casos sentí mucha emoción, porque él fue como realmente un maestro para mi generación, pero un maestro muy cercano. Entonces ahora verlo ahí con el saber y la verdad sentipensante me conmovió mucho. Y cerramos con Freire, ¿no? Que Freire nos recuerda que todo acto humano, y por supuesto todo acto educativo, es un acto político. Y cuando decimos político, quiere decir que es con el otro, que me debo al otro, que siempre me debo al otro. También me debo a mí misma, ¿no? Pero nos debemos al otro. Entonces, me parece que eso está sumamente presente. Freire está sumamente presente en el diplomado. Y yo tenía aquí, para compartir con ustedes, una frase de él con la cual empieza Pedagogía del Oprimido, que es un libro importantísimo, ¿no es cierto?, escrito en los 70, en 1971 exactamente. Y entonces él empieza diciendo, una vez más, los hombres, desafiados por la dramaticidad de la hora actual, se proponen a sí mismos como problema. Descubren que poco saben de sí, de su puesto en el cosmos, y se preocupan por saber más. Por lo demás, en el reconocimiento de su poco saber de sí, radica una de las razones de esa búsqueda. Instalándose en el trágico descubrimiento de su poco saber de sí, hacen de sí mismos un problema. Indagan, responden, y sus respuestas los conducen a nuevas preguntas. Van a ver que muchos educadores van a decir que la gracia de la experiencia, que una persona experimentada no es una que vivió muchos años y tiene muchas experiencias, sino que además, o sobre todo, esas experiencias le permiten pensar y hacer nuevas experiencias, cómo nos abrimos a nuevas experiencias. Y fíjense que él está hablando en los 70 y dice la dramaticidad del mundo actual. Y bueno, hoy podríamos seguir diciendo lo mismo, ¿no? Y desde los 70 podríamos hablar de la dramaticidad, ¿no? Hay un autor muy actual que se llama Franco Berardi, Franco Bifo lo llaman así coloquialmente, que él dice que el 68 fue un año clave, porque fue el año como un año de un grupo además de jóvenes, ¿no? Que estábamos yo estaba, en la revolución, ¿no? Y no necesariamente, no estoy hablando de la lucha armada, estoy hablando de la revolución de las ideas, de creer que era posible cambiar el mundo, ¿no? De pensar que se podían hacer las cosas, y pensar y hacer de otra manera, ¿no? Y bueno, el 68 fue el famoso Mayo francés, fue el Cordobazo en Argentina, fueron muchos movimientos sociales. Pero Berardi dice algo importante, no fue un año, fue un tiempo. El 68 se estiró en el tiempo y fue por lo menos 10 años más. Y eso a mí me llegó muchísimo porque yo como protagonista de esos años creo que es cierto, que no fue un año, fue un tiempo histórico, que luego fue como acallado porque vinieron todas las dictaduras militares, ustedes saben, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil, que acallaron ese tiempo histórico. Y lo acallaron con fuego, ¿no es cierto? Hubo desaparecidos, hubo muertos, hubo fuertes enfrentamientos, ¿no? Entonces, luego viene un tiempo neoliberal así como de distinto, pero las cosas
van y vienen, ¿no? Entonces yo creo que estamos de nuevo en un tiempo que aparentemente decimos, pero estamos en una crisis. Sí, bueno, pero es una crisis que nos permite pensarnos, que nos permite decir, bueno, pero ¿a dónde vamos? ¿No? ¿Qué queremos hacer con esto? En un libro muy reciente, justamente de Berardi, que se llama La Segunda Avenida, él dice, bueno, esta es la segunda avenida, ¿no?, de algo nuevo, dice que él intentó hacer en el 2019 una performance, ¿no?, un acto, es más que un acto teatral, ¿no?, es justamente una puesta en escena. Entonces intentó hacer esto en Alemania y en otro país, pero la situación que les voy a contar fue en Alemania. Entonces al final lo tuvieron que suspender porque había se iba a armar un lío, ellos fueron conscientes. Y la performance se llamaba Auschwitz, o sea que es el campo de concentración más importante y más conocido, Auschwitz en la playa. Entonces, bueno, estaban todos enojados, estaban enojados los de la derecha, la izquierda, la comunidad judía. Entonces, ¿qué es lo que quería decir? Es que Europa en este momento es responsable del nuevo Auschwitz, con toda la gente que cierra las fronteras y permite todos estos muertos que ustedes saben que se ahogan en el mar, ¿no? Auschwitz en la playa es eso. Y es de parte de él una alerta. Y yo creo que a lo mejor a veces nosotros nos olvidamos de Auschwitz en la playa, nos olvidamos de todos los migrantes africanos y de otros países que mueren porque no pueden entrar, o nos olvidamos de los hondureños y de todos los compañeros centroamericanos que quieren llegar a Estados Unidos con una ilusión de que ahí va a haber un mundo mejor, y bueno, y son les pasan muchas cosas, incluso su pérdida de su cuerpo, ¿no? O lo secuestran, o bueno, muchas cosas pasan en su tránsito desde Centroamérica hasta lograr llegar a la frontera. Entonces, estas cosas suceden. Y si estas cosas suceden, tenemos que mirar qué cosas buenas también suceden, ¿no? Y qué podemos hacer con todo eso, cómo podemos contribuir a revertir eso que está sucediendo. Y realmente lo que aparece inmediatamente es la solidaridad, ¿no? Si hay redes del narco, nosotros tenemos que crear redes de solidaridad, redes de espacios en que nos entendemos, en que se multiplica esta energía de unidad, esta energía amorosa, para poder permitir otras prácticas con el otro, prácticas que nos permitan pensar y hacer de otra manera. Voy a reiterar eso. Y entonces yo creo que la educación popular es perfecta para eso, porque la educación popular va a hablar de la intencionalidad política, de un mundo distinto. Y plantea eso desde su creación, que podemos decir que se empezó en los 70, que se empezó en los 80, fue muy fuerte en Colombia, muy fuerte en Chile. Chile estaba en plena dictadura cuando empezó a florecer la educación popular, ¿no? Y la educación popular, como decía Blisi, no es algo muerto, ¿no? No es algo que está en el discurso ahí en el tiempo, sino que se ha ido transformando, se ha ido enriqueciendo. Entonces, tener esa posibilidad de pensar con Freire, de pensar con Falborda, pero de pensar con todos los educadores populares, algunos más conocidos, otros más anónimos, pero hay muchísimos, ¿no es cierto?, que cada uno tiene su experiencia y tiene algo que decir. Los módulos han sido hechos por educadores populares, ¿no? Casi todos inscritos en el CEAL, ¿no? Y nosotras, las que estamos aquí también, estamos en esa corriente. Entonces, hay muchos educadores populares, hay muchas variaciones, por eso hay una asignatura que se llama justamente enfoques, ¿no es cierto? No hay una sola educación popular, pero la intencionalidad política, de decir, queremos que las cosas cambien, queremos que sean distintas, está ahí. Y también queremos que la educación sea desde la experiencia, que yo pueda pensar en mis pequeñas cosas que me pasan hoy y relacionarlo con lo que dice Freire, con lo que dice Gramsci o quien sea. Y no estamos solamente nutriéndonos en el diplomado con los educadores populares ni con Freire, sino que también invitamos a otros autores, a otros filósofos, a otros sociólogos. Cada uno de los docentes está abierto, tiene su propia historia y su propio catálogo, su propia biblioteca, y está abierto a compartir eso con los estudiantes. Y yo creo que básicamente es eso, es esa posibilidad de diálogo que se va estableciendo. Y una cosa importante, hay una asignatura final que se llama proyecto, pero el proyecto no solo está al final como algo muy
pleno, que permite culminar, sino que está en cada asignatura. En cada asignatura que ustedes vayan, van a ver que se están haciendo proyectos. Y se están haciendo proyectos, y ustedes tienen la posibilidad de llevar un diario pedagógico, tienen la posibilidad de compartir con los compañeros en el aula virtual, tienen la posibilidad de conversar con los profesores en las videoconferencias, se puede pasar, y eso lo hemos hecho, fragmentos de una película o fragmentos de un video, ¿no? Y recurrimos lo más que se pueda a cosas diferentes, a buscar que ustedes busquen qué significa esto de indagar y de problematizarme. Y esto también se hace en la escritura, es fundamental. Hay muchos autores que coinciden que para pensar necesitamos escribir, ¿no? Y algunos dicen, bueno, y solamente se puede pensar escribiendo. Entonces en el diplomado se escribe. Ustedes van a ver que hay trabajos que significan hacer relatos, ¿no? Hacer relatos acerca de un proyecto, por ejemplo, de algo que están pensando, de distintos tipos de relatos, o algún texto que me permite pensar algo, o un relato que ya está más asociado a un proyecto. Entonces yo siento que cada vez que soy docente en el diplomado, digo, esto tiene sentido. La educación popular, que no es la misma de los años 80, pero esta educación popular es para nosotros una referencia, pero no solo para ustedes como estudiantes, si es que van a postular, sino también para mí como docente, es decir, como que se reactiva algo en mí, ¿no? Me deja pensando. Y yo siento que con esto podemos construir memoria. Y si hay algo que necesitamos en el mundo, es memoria. Perdónenme porque yo me digo, bueno, pero ¿por qué la gente vuelve a votar a los mismos candidatos, no? ¿Por qué vuelve a ver Ashwin de la playa? Es que no falla la memoria, no falla la memoria, pero tenemos una cultura que nos cierra, y es como si nos fallara la memoria. Entonces yo creo que el diplomado es también para eso, para escribir juntos, para pensar juntos, para construir memoria y para no estar desmemoriados. Eso, no sé, Lisi, si está bien, y quiero saludar a Marita, y quiero saludar a Lorena, y también a Lisi, porque nos vemos en estos espacios virtuales. Muchas gracias. Sí, un abrazo. Igual, sí, yo creo que es realmente una linda noche, porque efectivamente tener aquí a tres maestras tan importantes del diplomado es realmente un honor. Gracias, Graciela, gracias, Lorena, por tu presencia, gracias, Marita Palacios, también por estar aquí en esta presentación. Bueno, hasta Así es, aquí. querida Lisi. Sí. Nuestros participantes han podido ver solo un poco de lo que serían sus clases si siguen nuestro diplomado, porque en realidad esta es la dinámica, ¿no? La dinámica es compartir experiencias, es contar a través también de los sentimientos, de las prácticas de comunidades de aprendizaje, es lo que se va a vivir en el diplomado. Entonces empezamos la ronda de preguntas. Tenemos aquí una consulta vinculada a que si todo el diplomado, es decir, todos los cursos van a ser virtuales. Algo que tú nos comentabas al inicio, que es que ese diplomado específicamente siempre fue virtual. En ese sentido, digamos, no solo tenemos la experiencia del último año que estamos viviendo en pandemia y que todo se ha virtualizado, sino que propiamente ese programa ha sido virtual precisamente para promover la participación de la profesora Graciela, de otros profesores y también de estudiantes de todo el Perú, del mundo, porque la idea es precisamente formar comunidades de aprendizaje como tú nos los has comentado. Te dejo aquí con esta consulta para que tú lo puedas ampliar mucho mejor. Sí, muchas gracias, Rosemary. Sí, el diplomado es totalmente a distancia, ¿no? Se desarrollan actividades sincrónicas y asincrónicas, como ya las he mencionado. Utilizamos la plataforma virtual, ¿no?, de la universidad y nuevamente reitero que hay estos espacios que son como seminarios, ¿no?, con los propios docentes, que lo hacemos a través de Zoom o bueno, Teams, cualquiera de los dos, a fin de que también haya esta dinámica de interacción, ¿no es cierto?, con la docente del curso. Así es. Tenemos otra inquietud aquí con respecto al número mínimo de participantes, ya que como comentaste, pues como universidad tenemos un número mínimo que son 20 personas las que deben cursar el diplomado para que nosotros podamos pues realizar la apertura del mismo, ¿no? Así que ya con eso doy por respondida la pregunta de Patricia.
Si los participantes tuvieran otras inquietudes, les pido que por favor lo complementen en el chat, porque la idea de este encuentro es que precisamente puedan resolver todas las inquietudes que les puede haber, digamos, surgido a partir de lo que han realizado en la página web. Perfecto. Aquí tenemos un comentario, ¿no? Saludan a todos y todos los asistentes, a las colegas del diplomado. Nos escribe María Mela Palacios. Indica pues que no se va a poder quedar con nosotros toda la charla y espera reencontrarnos en el segundo semestre. Ella es profesora nuestra, así que ya la profesora Alicia ha compartido su perfil, está muy gustosa de poder recibirlos como cada uno de nuestras docentes, así que no te preocupes, María Amelia, porque aquí nos quedamos con mucho gusto para seguir absorbiendo todas las dudas y consultas. Algo que tú comentabas y que siento que en ese diplomado le pones especial énfasis es el trabajo colaborativo. A veces se suele creer que el tema del trabajo colaborativo, más allá de lo importante que es y de las ventajas que tiene, puede generar una carga excesiva por parte de quienes llevan el diplomado. No sé si nos puedes ayudar un poco a conocer más acerca de esta dinámica. Sí, bueno, yo quiero también hacer hincapié en la importancia de la autonomía, ¿no? Este es un diplomado por ser, digamos, a distancia. Una característica importante es, digamos, la participación autónoma del participante, ¿no? ¿Por qué? Porque va siguiendo el cronograma de cada curso, sin necesidad de, digamos, de la mediación de alguien que le esté diciendo, bueno, a ver, ¿lo estás haciendo, no lo estás haciendo, estás cumpliendo? Sin duda, la labor del docente del curso es para poder incidir, digamos, en los contenidos. Sí hay una, digamos, una interacción muy fluida, pero cada participante también se hace responsable de su propia, digamos, de su propia dinámica, ¿no? Siguiendo justamente el desarrollo de las actividades. Entonces, con ello quiero decir que, si bien es cierto, hay una responsabilidad individual, personal, ¿no? Que cada uno va a tener que asumir, ¿no? Hay también actividades que fomentan el intercambio, ¿no? Los foros, los wikis. ¿Por qué? Porque queremos seguir, digamos, alimentando esta comunidad, ¿no? De aprendizaje entre todos, justamente para poder, digamos, fortalecer estas otras capacidades que son necesarias para la reflexión, ¿no? Colectiva, ¿no? Y en ese sentido van a haber algunas actividades, no muchas, porque sabemos que los tiempos son siempre una limitación, y más aún si son personas que trabajan y que están muy interesados en aprender todos estos enfoques y estas estrategias. Entonces, están dosificadas, pero en cada curso, ¿no es cierto?, sí habrá por lo menos una actividad colectiva a fin de poder fomentar este intercambio, esta reflexión colectiva, para poder, digamos, incidir en esta comunidad de aprendizaje, ¿no? Sí, eso. Entonces es una combinación, ¿no?, de actividades autónomas, personales, con algunos momentos de trabajo colectivo, ¿no? Y colaborativo. Eso. Sí, muchas gracias, Lizzy. Justo tenemos aquí un comentario que nos parece totalmente pertinente de Teodosio Escudero. Él nos comenta que ha visto que otras universidades también brindan en su oferta de posgrado un diplomado similar. ¿Qué es lo que diferencia nuestra propuesta de estos otros programas que también se puedan encontrar en el mercado? Por favor, Lizzy. Sí, yo no sé si realmente existen diplomados como el nuestro. Hasta donde yo sé, bueno, en el Perú no lo hay, digamos, y tampoco es que hayan países que ofrezcan este diplomado. Pero bueno, yo creo que la diferencia principal, ¿no?, es el enfoque, ¿no? O los enfoques que pueden, digamos, desplegar todo lo que es la educación popular, y las corrientes que confluyen, ¿no?, bajo este enfoque, justamente para darle una perspectiva distinta a lo que es la educación, la formación. Entonces,
estamos hablando de una visión distinta de la formación, ¿no? No como un proceso instrumental que sigue, digamos, una secuencia, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de una interacción social, ¿no? Entre el sujeto que aprende y el que enseña, en este caso, el papel que tiene el docente del curso. Entonces acá, incluso la manera como nosotros desarrollamos el diplomado tiene mucho que ver, se alimenta justamente de estos enfoques y estas estrategias de la educación popular. Entonces acá hay un modo de proceder muy distinto, ¿no? Y yo diría que en eso radica la diferencia de este diplomado con otros que quizás pueden ser, digamos, similares, ¿no? No estamos hablando de técnicas y estrategias para la enseñanza, estamos hablando de enfoques y estrategias de la educación popular que permiten, digamos, llegar a través de la formación al sujeto, ¿no? Bajo una lógica, digamos, distinta, ¿no? A fin de que este sujeto pueda, digamos, recibir una formación, digamos, en función a sus necesidades, ¿no? Y sus características reales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la importancia de este diplomado trasciende a las otras propuestas, ¿no?, que ofrecen las universidades, otras universidades, sí. Sí, querida Lizzy, a partir de este comentario, de esta pregunta, se me ocurre que tal vez sería importante que tú puedas transmitir toda la experiencia que tiene la Ruiz Montoya en el tema de la educación popular. Porque yo recuerdo que en los últimos años, por ejemplo, algo que caracteriza a la universidad es que realiza congresos, seminarios, en el cual no solo participan 2 o 3 personas. Yo he visto programas en los cuales en una tarde-noche hemos tenido de invitados a 20 especialistas por día, en una sesión de 3 o 4 días. Entonces es un tema para nosotros como una universidad jesuita, es un tema fundamental, ¿no? Hay un compromiso más allá de crear una oferta educativa acorde con la demanda del mercado, sino va mucho más allá de eso. Yo estoy segura que tú lo puedes explicar. Te pediría que nos puedas dar un poco el marco de cómo surge el tema de la educación popular para la Universidad Ruiz de Montoya. Sí, creo que es importante justamente rescatar esa, digamos, esa parte histórica, ¿no?, del diplomado, y eso tiene que ver con el origen, ¿no?, el origen, la creación de este diplomado. Más o menos en el 2009, 2010, ¿no?, las obras sociales jesuitas, ¿no?, porque ustedes saben que la Ruiz de Montoya es una universidad jesuita, confluyen en un desafío, ¿no? Y era fortalecer las capacidades de los distintos educadores populares a fin de renovar esta práctica, ¿no?, de la educación popular. Y se plantea, las obras sociales le plantean este reto a la universidad de diseñar toda una oferta formativa justamente para poder fortalecer las capacidades de estos educadores populares, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, digamos, como que la práctica formativa, ¿no es cierto?, se había convertido justamente en eso, se había terminado, digamos, en una función muy técnica, ¿no es cierto? Y cómo pasar de lo técnico a lo político, ¿no?, y a lo pedagógico del cual nos habla tanto Freire, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿no es cierto?, lo que queremos es ofrecer a través de este diplomado la función política y pedagógica de la formación, ¿no? Este no es un proceso técnico, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el diplomado lo que coloca como apuesta es esta formación que tiene una orientación política justamente para poder transformar, para poder fortalecer las capacidades, como dice Sen, como dice Falsborda, todos ellos, digamos, confluyen en esta idea, ¿no es cierto? El rol que tiene la educación en la transformación de los sujetos, desde sus capacidades, desde sus necesidades. Entonces, este diplomado tiene esa, digamos, esa variante muy importante, ¿no? No es poco, es cambiar de chip, cambiar los enfoques justamente para poder llevar la formación hacia un sujeto social de cambio y de transformación. Y en ese sentido,
el conocimiento es un medio para transformar, ¿no es cierto? Y la investigación-acción, que es uno de los cursos que nos va a ayudar justamente a analizar mejor la realidad, nos permite eso. Y creo que Rosemary justamente hace referencia a estos espacios, a estos seminarios, a estos espacios de encuentro que la Ruiz de Montoya tiene como característica, ¿no? Entonces, este diplomado es una muestra de eso, o sea, nos juntamos, nos encontramos justamente para enriquecer nuestros conocimientos a partir de las herramientas que nos ofrece los distintos cursos para poder comprender y mejorar esa práctica pedagógica que ya todos tenemos, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la respuesta. Excelente. Aquí tenemos otra consulta que está vinculada a lo siguiente, ¿no? Nos preguntan de qué manera podemos o en dónde podemos ubicar a la educación popular, ¿no? Porque ya que en el contexto peruano se habla de educación pública o de educación privada, pero no está presente, digamos, el tema de la educación popular, ¿no? ¿Cómo podemos, nos preguntan, ¿no? ¿En qué medida podrá ser válido como parte de nuestro currículum? Yo más bien pediría a Graciela que pueda ayudarnos a responder esa pregunta, ¿no? No sé si está Aquí estoy, conectada. aquí estoy. ¿Sí? Aquí estoy, A sí. ver, sí, Rosemary, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, aquí un participante nos consultaba de qué manera la educación popular, digamos, se incorpora en la educación que tenemos en el Perú, porque en el Perú se habla de educación pública y de educación privada, pero la educación popular propiamente no está, digamos, muy difundida, o de pronto no se siente como si no se integrara a un todo dentro de la educación, digamos, básica regular, por ejemplo. Entonces hay una preocupación aquí respecto a en qué medida podrá ser válido el hecho de llevar ese diplomado y cómo pueden considerar esto en el currículum. Bueno, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Miren, en primer lugar, el diplomado está dictado y certificado por una universidad que tiene mucho prestigio en el Perú, una larga trayectoria, que es la Ruiz de Montoya, que antes además fue instituto, ¿no es cierto? O sea, y eso también tiene que ver con toda una tradición jesuita de hacer filosofía. Entonces, no es un diplomado que lo dicto yo en mi casa, como un particular. Viene de una universidad y tiene una certificación. Eso es lo primero. Lo segundo, que la educación popular no se limita a la educación comunitaria. Fíjense, cuando empieza la democracia de transición en Chile en los 90, cuando termina la dictadura de Pinochet, que termina por un plebiscito, ¿se acuerdan? Se hace un plebiscito, y empieza un gobierno democrático de transición, hay una posibilidad de que toda la experiencia que tenían los ONGs que venía de la educación popular se transfiere al Ministerio de Educación. Muchos educadores populares pasan a ser funcionarios del gobierno democrático. Y, por ejemplo, toda la experiencia con tutores se va a la educación formal. Entonces, hay toda una serie de programas que trabajan con tutores, pero desde la educación primaria, desde la educación secundaria. ¿Sí? Y recuperan todo el saber de la educación popular, pero en el sistema educativo formal. Lo ha hecho Chile, pero no solamente Chile, lo han hecho varios países, que es recuperar esa experiencia para el sistema educativo formal. Y otra cosa que me parece que es importante, lo tercero, es que nosotros, justamente, una de las mañas de este mundo, es que nosotros vivimos pensando en si es legítimo o no es legítimo, si nos van a certificar, si va a servir o no va a servir. Y la verdad que lo que va a servir es que nosotros pensemos. Entonces, suponte que nadie te creyera que esto, y te dijera, pero esto no sirve para nada. Bueno, te ha servido a ti, ¿no? Te ha servido a ti para pensarte. Yo creo que la educación popular, en estos tiempos, entre comillas, dramáticos, como diría Freire, nos permite pensarnos. Entonces, intentemos pensar la educación de otra manera, no para los puntos, porque también hay muchos maestros que se hacen un curso de formación para los puntos y luego esto para una mejora salarial, pero si logramos salirnos de este esquema y decir, bueno, yo quiero aprender, ¿m? Y puedo aprender de la vida, me puedo comprar un libro, puedo mirar una película, pero como parte de ese proyecto de quiero aprender y quiero ser mejor y quiero expandirme, está la posibilidad de estudiar. Y la posibilidad de estudiar de una manera sistemática en una universidad, en algo que no es un doctorado ni es una maestría, pero tiene un cierto tiempo prolongado.
Esto no es un curso de un mes, ¿no? Esto es un curso que se dura, qué sé yo, 6 meses más o menos, ¿no es cierto? Entonces es un curso que tiene una densidad, ¿no? Y tiene una legitimidad. O sea, yo creo que sí que les puede servir mucho, pero depende de cuál es tu punto de vista. Si tú dices, no, esto no sirve porque nadie lo conoce, pues entonces no sirve. Pero si tú quieres aprender y expandirte, pues yo digo que sirve mucho. Y además te vuelvo a decirle al compañero que lo preguntó, varios países tomaron toda la experiencia de tutores que se trabajaba en la educación no formal para trabajarlo en el sistema educativo formal. Las cosas no son así tan rígidas. Eso. Gracias, profesora Graciela. Creo que esto da pie a comentar que en algún momento en la vida todos, de manera personal o a nivel de institución o a nivel de grupo, digamos, también estamos invitados a crear, a ser partícipes de algo nuevo, a innovar, a incorporar la educación popular en la educación regular, básica, como usted también lo comenta, ¿no? Y no solo vinculado a la educación, porque me imagino que eso tiene muchas otras aristas en los cuales, pues, quien lleven el diplomado podrán aportar. Creo que usted ha sido lo suficientemente clara para que todos aquí, los que estamos presentes, hayamos comprendido, pues, la utilidad, entre comillas, ¿no? Porque va mucho más allá del tema de la certificación o los puntos, tiene que ver con un estilo de vida, cómo me concibo yo como docente, qué puedo aportar, y sobre todo, algo que yo recuerdo mucho de esta charla, que lo mencionaron al inicio, es que en realidad hay que aprender a escuchar para comprender, ¿no? Y creo que eso es un aspecto clave que se desarrolla en este diplomado, así que le agradezco esas palabras. Ahora paso con la siguiente interrogante, que es un aspecto muy puntual y que también nos ayuda a seguir esclareciendo el tema, los contenidos de nuestro diplomado. Querida Lizzy, nos comentan que acaba de salir la resolución ministerial en el cual se crea el cargo de acompañante pedagógico. De alguna manera, este diplomado que nosotros ofrecemos se vincula con las competencias que debiera tener un acompañante pedagógico. Excelente pregunta. Sí, es un sí rotundo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la labor que tiene el acompañante pedagógico? Precisamente de acompañar al docente en su práctica pedagógica, ¿no es cierto? En el marco, de acuerdo al marco del buen desempeño, ¿no es cierto? El docente tiene que fortalecer sus competencias profesionales. Entonces, ¿en qué radica la labor del acompañante pedagógico? Precisamente en fortalecer esas competencias del docente. Y el diplomado justamente te lleva, ¿no?, a la reflexión de cómo partir de esas necesidades formativas que en este caso tiene el docente para poder diseñar un plan de acompañamiento que responda a esas necesidades que presenta el docente. Y poder diseñar a partir de esas necesidades un plan de acompañamiento debidamente, digamos, caracterizado, ¿no es cierto?, en función a esas necesidades. Entonces, yo diría que sí, rotundamente, porque esta es una oportunidad justamente de replantear el estilo de relación entre el acompañante pedagógico y el docente, que no es una supervisión, ¿no es cierto? Aquí lo que se busca es que el acompañante ayude a fortalecer las competencias del docente y el diplomado está orientado justamente a desarrollar esas capacidades y esas competencias. Perfecto. Gracias, profesora Lizzy. Con esto entonces concluimos nuestra charla informativa. Agradecer a todos los que nos han acompañado esta noche. Esperamos pues haber absuelto todas sus consultas. Tenemos una consulta final, así que la agradezco y la voy a comentar. Nos preguntan, ¿no?, si es que el diplomado está orientado solo para la docencia y, bueno, su aplicación en los espacios educativos, ya sean formales y no formales. Sí, sí, yo respondo ahí la pregunta. No, es justamente la visión, el enfoque que ofrece el diplomado es que puede estar dirigido a diversos actores, como pueden ser docentes, educadores, ¿no?
técnicos que incluso están realizando tareas de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Entonces no está vinculado a lo que es el tema escolar, si esa es la pregunta, ¿no? No está solamente orientado, aun cuando en los participantes también hay docentes de escuela pública, privada, y también los hay aquellos que trabajan en distintos ámbitos como, o instituciones como ministerios de cultura, de educación, o otro tipo de especialistas, como puede ser un acompañante pedagógico, sin duda, ¿no? Sí, ¿Me permites un comentario, Lizzy? sí, por Sí, supuesto. Por bueno, miren, supuesto. muchos de los estudiantes del diplomado han sido promotores comunitarios que están trabajando en proyectos comunitarios y que el diplomado fortalece sus capacidades para hacer proyectos. ¿M? Y además yo creo que para los que son solo docentes, el diplomado es una posibilidad de transitar. Miren, yo por ejemplo estudié maestra normal y cuando a veces me reúno todavía con mis compañeras de la escuela normal de aquellos tiempos, hay muchas que si fueron toda su vida nada más que maestras, y no es ninguna cosa peyorativa decir nada más, son los que se concentraron en ese espacio. Pero está la posibilidad de transitar. Yo, por ejemplo, transité, como estudié sociología, después me fui a hacer investigación. Entonces también es una posibilidad para ustedes bueno, hacen docencia, pero también pueden hacer un proyecto comunitario en la escuela, o fuera de la escuela, o en una ONG, o sea, es como también para pensarse de otra manera, o pueden trabajar en un museo, o pueden pensar en hacer una actividad en salud, y ser un promotor comunitario en salud, pero que sabe de educación, o sea, pueden trabajar no sé, en agricultura, o sea, que pueden pensar en muchos campos de trabajo. A mí me parece que el diplomado nos permite pensar todos estos espacios que yo les estoy diciendo, incluso en derecho laboral, o sea, se puede, entre comillas, aplicar la educación popular a muchos campos. No se piensen solo como docentes, porque entonces pienso que ahí se limitan, ¿no? Y sobre todo si se piensan solo como maestros. Siempre la docencia tiene que ir acompañada de procesos de investigación. De hecho, para poder ser un buen docente tenemos que investigar esto que se llama el currículum oficial, tenemos que investigar la realidad de nuestros estudiantes, aunque concentrándonos exclusivamente en la docencia, siempre va a haber una dimensión de investigación. Entonces pero creo que tenemos la posibilidad de que esto que aprendemos aquí nos permita movernos hacia otros campos de experiencia. Eso. Excelente. Justo respecto a lo que usted comenta, profesora, aquí tenemos un comentario, ¿no? Nos dicen que precisamente en estos tiempos en que la coyuntura del país nos demanda pensar en temas como ciudadanía, cultura de paz, democracia, inclusión, la persona que nos escribe nos dice que le parece muy importante este diplomado como una herramienta para elaborar proyectos sociales en los cuales se pueda incidir en el tema de educar al respecto, ¿no? Desde las diferentes perspectivas, desde los diferentes campos profesionales. Muchas gracias, Ana María Caro, por tus comentarios, porque nos permiten redondear lo que hoy hemos expuesto en nuestra charla informativa, ¿no? Muchas gracias, profesora Graciela. Gracias a Lizzy por habernos detallado con tanta especificidad la metodología, la plana docente, y sobre todo el entusiasmo que tenemos como universidad y que tienen cada uno de nuestros profesores por crear estas comunidades de aprendizaje, como nos lo han dicho, ¿no? Un aspecto clave es que la educación popular no está muerta, está perfectamente viva, es múltiple, diversa, digamos, está presente en diferentes campos, así que les invitamos a ser parte de esa comunidad de aprendizaje de la Universidad Ruiz de Montoya. Por favor, les invitamos a desarrollar diferentes estrategias para innovar en el tema educativo en diferentes sectores, como lo hemos visto hoy. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. En el chat les hemos dejado los datos de nuestro compañero Diego Tapia. Con mucho gusto, él podrá absolver todas sus inquietudes vinculadas al tema administrativo, y si tuvieran todavía alguna consulta respecto a la metodología o cursos, no duden en comentarle, porque les pondrá en contacto con Lizzy y podrán resolver todas sus inquietudes. Muchas gracias. Que tengan una buena noche. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto a todos. Adiós, buenas noches. Gracias, Graciela. Gracias a todos.